tarde también vamos a platicar con Mario Di Costanzo, analista financiero. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues, Mario, estamos hablando precisamente de estas pensiones del bienestar para adultos mayores. Bajó la edad y subió el monto de la pensión. ¿Hay transparencia, para empezar, hay transparencia en el reparto de estos recursos que ascienden a cuánto, Mario, aproximadamente? Mira, evidentemente, pues hay muy poca transparencia en la dispersión de estos recursos. De entrada te diría, hoy en día, el padrón de los adultos mayores asciende más o menos entre 8.2 millones de personas. El programa como tal, y hasta antes del incremento que a partir del segundo semestre se va a dar, el costo del programa era de aproximadamente 129,000 millones de pesos al año, que resultan básicamente de multiplicar los 8 millones de adultos mayores que hay hoy en el padrón por los 2,700 pesos que se entregan de manera bimestral. Ahora bien, de estos 8 millones de personas, aproximadamente 4.7 reciben este apoyo por transferencia, digamos, vía depósito o algún monedero. Y 3.3 millones de personas reciben este dinero de manera directa, casi en efectivo. Y yo creo que es aquí precisamente donde pues se puede prestar a muchísimas cosas y evidentemente donde también pues puede haber muchísimos retrasos. Dice el dicho que de mano en mano se perdió un tren, y más ahora, imagínate, estos 3.3 millones de personas que por alguna razón que no se tiene claro reciben esta pensión en efectivo, pues la manera de hacérselas llegar pues es a través de estos servidores de la nación, que además casualmente ahorita se estamos enterando que el jefe de todos los servidores de la nación pues ha presentado su renuncia con el presidente y que regresa al Senado. Ahora bien, regresando al tema de los números, está pasando y va a pasar una situación, yo te diría, muy complicada para el gobierno federal. Estos 8 millones de personas que hoy reciben ya una pensión con un aumento, ¿qué quiere decir esto? 3,100 pesos bimestrales, y esto implica un costo importante para el gobierno. Pero no solo eso, como se bajó la edad para recibir esta pensión, hace todavía a principios del año, únicamente, o para recibir esta pensión tenías que tener 68 años o más, o 65 en las zonas rurales, pero en general se ha bajado la edad y hoy personas de 65 años ya pueden irse a inscribir y recibir esta pensión. ¿Qué implica esto para el gobierno? Que en el segundo semestre va a tener que erogar aproximadamente 95,000 millones de pesos por este programa, que resulta de multiplicar pues el incremento de estos adultos, que de acuerdo al INEGI son 1.3 millones más de adultos, que eso quiere decir que hay 10.3 millones de adultos mayores, si los tomamos como de entre 65 años y más, por los 3,100 pesos que están recibiendo. Esto implica que en el segundo semestre se gastarán en este programa casi 100,000 millones. Y para el próximo año, el problema es que este universo pueda o siga incrementándose. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el censo del INEGI, actualmente hay 4.8 millones de personas de entre 60 y 64 años. ¿Qué quiere decir? Que el próximo año es probable que suban estos 10.3 millones de personas y además se tenga el efecto de nuevamente un incremento en esta pensión para adultos mayores, que podría llevar el costo del programa a casi 216,000 millones de pesos, lo cual es una cifra que prácticamente duplica la cantidad que originalmente se destinó a principios de este año a este programa. Entonces, yo creo que ahorita va a haber efectos y va a haber problemas tanto de registro de las personas, se va a hacer un embudo en estos registros, como la presión para el gasto de las finanzas públicas para sufragar estas pensiones.
Mario, ¿el gobierno recibe suficientes recursos por recaudación, por ingreso petrolero y por otras cuestiones para soportar este gasto o esta inversión y otras más que hay? Mira, yo creo que no, yo creo que esto va a presionar demasiado a las finanzas públicas y te voy a dar dos ejemplos, ¿no? En los primeros meses del año, la recaudación tributaria ha caído. Si bien es cierto que el gobierno ha tenido un excedente de ingresos petroleros por el efecto del precio del petróleo, pues también lo es que la recaudación tributaria, por la baja actividad económica, ha disminuido. No obstante eso, en este año digamos que el gobierno federal lleva un poco más ingresado de lo que realmente estimaba. Pero eso sí sería, y no lo digo a manera de crítica a este programa, qué bueno que nuestros adultos mayores tengan mejores condiciones, pero aquí el tema va a ser de dónde se van a obtener estas fuentes de financiamiento, porque hoy por hoy las finanzas públicas ya enfrentan muchos retos, tienen un déficit importante, es decir, ya hoy hay un mayor gasto que un ingreso, lo cual se está reflejado en el déficit público y además en el endeudamiento. Luego entonces, por eso es que es necesario, y yo he insistido tanto, en que se tiene que revisar y optimizar verdaderamente el gasto público, desde los gastos grandotes hasta los gastos chiquitos. No ha habido tal austeridad presupuestaria. Yo revisaba el otro día los programas de adquisiciones de las oficinas de los secretarios y realmente son cosas pues escandalosas para sus comedores, que si al fin del día es un gasto pequeño, sí, pero el que un director de Fonatur tenga para su oficina 288 kilos de pollo al año, pues yo creo que son gastos que se deben de optimizar. Y por el otro lado, pues sí ver cómo se va a manejar de una manera más ordenada las finanzas públicas, porque no pueden estar recibiendo pues estas buenas ideas a lo mejor, pero también que tienen implicaciones muy costosas. Recordemos que ya tenemos esta carga, tenemos la del sistema de pensiones, la de los proyectos de infraestructura del Ejecutivo que han sido tan criticados, entonces pues sí corren riesgo de una desestabilización de las finanzas públicas. Mario, puede pasar lo que en cualquier escuela de economía, la clase, yo creo que uno antes de entrar ¿estamos gastando más de lo que generamos, de lo que recibimos? Definitivamente sí, estamos gastando más de lo que estamos recibiendo y se ha visto en estos 2 años de administración el déficit público, que es esta diferencia entre ingresos y gastos, es decir, es lo que no tenemos, que tenemos que salir a financiar, ha venido creciendo. Si no mal recuerdo, en los criterios de política económica para este año se estima un déficit de casi 700,000 millones de pesos, lo cual es una de las cifras más altas de la historia. Si bien es cierto, como proporción del PIB sigue más o menos teniendo algunos márgenes, ya en términos de flujo sí te estoy hablando que es un dinero muy, muy importante. Yo te diría que casi al menos el 90% de los programas sociales se están financiando con deuda, lo que debería ser al revés, sino tendremos que financiarlo con ingresos tributarios, pero esos ingresos tributarios no han dado resultado, pues por el bajo crecimiento económico, por el cierre de empresas, por la falta de empleo. Entonces me parece que estos son temas que se tienen que atender, racionalizando por un lado el gasto, haciéndolo más financiable, y por el otro lado viendo cómo voy a financiar sanamente mis ingresos. Mario Di Costanzo, analista financiero, te agradecemos mucho esta participación con Mega Noticias TVC. Al contrario, te lo agradezco a ti, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio. Gracias a Mario Di Costanzo. Vamos a un corte.